Hay historias que permanecen en los lugares donde sucedieron, como si el dolor y el trauma quedaran grabados en la tierra misma. Y a veces, aquellos que sufrieron una injusticia terrible no pueden descansar. Siguen buscando lo que les fue arrebatado. Siguen intentando volver a casa. Esta historia me la contó un conductor de camiones llamado Ramón, allá por el año 2008. Era un hombre de unos 45 años, con el rostro curtido por años de carretera y una mirada que había visto demasiado. Nos conocimos en un área de descanso cerca de Soria, una de esas noches frías de noviembre en las que el silencio de la carretera se vuelve casi opresivo. Ramón transportaba mercancías por toda España desde hacía más de 15 años. Conocía cada carretera, cada atajo, cada pueblecito perdido en la geografía española. Pero había una ruta que evitaba siempre que podía. Una ruta que atravesaba un pequeño pueblo abandonado en la provincia de Cuenca. Y esa noche, mientras bebíamos café en vasos de plástico bajo las luces fluorescentes del área de descanso, me contó por qué. Todo había comenzado 3 años atrás, en el verano de 2005. Ramón hacía una entrega nocturna desde Madrid hacia Teruel, llevando piezas de maquinaria agrícola. Conocía la ruta principal, pero su GPS le sugirió un atajo por una carretera secundaria que atravesaba varios pueblos pequeños. Ahorrarás 40 minutos, decía el GPS, y Ramón, que tenía prisa por llegar antes del amanecer, decidió tomarlo. Fue un error que cambiaría su vida para siempre. La carretera secundaria era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara su camión. A ambos lados había campos abandonados, vegetación silvestre, y ocasionalmente las ruinas de antiguas masías. Era cerca de las 2 de la madrugada, y no había ni un alma en kilómetros a la redonda. Ramón conducía despacio, con cuidado, atento a las curvas cerradas. La luna estaba casi llena esa noche, iluminando el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Y entonces las vio, 2 figuras a un lado de la carretera, 2 chicas jóvenes, paradas en el arcén, haciendo autostop. Ramón frenó instintivamente. ¿Qué hacían 2 chicas ahí, en medio de la nada, a las 2 de la madrugada? Bajó la ventanilla cuando se detuvo junto a ellas. Eran 2 hermanas, eso era evidente. Tenían un parecido increíble. Ambas tendrían unos 18 o 20 años, con el pelo largo y oscuro, vestidas con ropa que a Ramón le pareció extrañamente anticuada. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Ramón. La mayor de las 2 se acercó a la ventanilla. Por favor, señor, necesitamos llegar a casa, ¿puede llevarnos? Su voz era suave, casi un susurro. Y había algo en sus ojos, algo que Ramón no pudo identificar en ese momento. Una tristeza profunda, una urgencia. ¿Dónde viven?, preguntó Ramón. En el pueblo, respondió la chica señalando hacia adelante. Está a solo 5 kilómetros por esta carretera. Por favor, nuestros padres deben estar muy preocupados. Ramón dudó. Normalmente no recogía a nadie. Era una regla de seguridad. Pero eran 2 chicas jóvenes, claramente en apuros, en medio de la noche. Está bien, dijo finalmente. Suban. Las 2 hermanas subieron al camión. Se sentaron en el área de descanso detrás del asiento del conductor, muy juntas, abrazándose. Ramón arrancó y continuó por la carretera. Intentó hacer conversación. ¿Cómo es que están aquí a estas horas?, preguntó. La hermana mayor respondió, con esa misma voz susurrante. Fuimos a un baile, en el pueblo de al lado, pero se hizo tarde y perdimos el autobús. ¿Y decidieron volver caminando?, preguntó Ramón. Son muchos kilómetros. Ando, teníamos otra opción, dijo la chica. A nuestros padres no tienen teléfono. No podíamos avisarles.
Ramón asintió, aunque algo en toda aquella situación le parecía extraño. Había un silencio incómodo en la cabina. Las chicas no hablaban entre ellas. Solo miraban por la ventana, abrazadas. Y entonces Ramón notó el frío. Un frío intenso que parecía emanar de la parte trasera de la cabina, donde estaban sentadas las hermanas. Ramón subió la calefacción, pero el frío no disminuyó. ¿Tienen frío?, preguntó. ¿Puedo subir más la calefacción? No, respondió la hermana mayor. Estamos bien. Ramón miró por el espejo retrovisor. Las dos hermanas seguían abrazadas, mirando por la ventana, y fue entonces cuando notó algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. No proyectaban sombra, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el interior de la cabina. Ramón podía ver su propia sombra claramente. Pero las dos chicas no tenían sombra. Debe ser un truco de la luz, pensó Ramón, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Condujeron en silencio durante varios minutos más. Y entonces aparecieron las primeras casas de un pueblo. Pero no era un pueblo normal. Ramón redujo la velocidad, confundido. Las casas estaban en ruinas. Ventanas rotas, puertas colgando de las bisagras, tejados hundidos. No había luces, no había señales de vida. Era un pueblo completamente abandonado. ¿Este es su pueblo?, preguntó Ramón girándose hacia las hermanas. Pero cuando se giró, el asiento trasero estaba vacío. Las dos hermanas habían desaparecido. Ramón frenó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró alrededor de la cabina. Revisó el área de descanso. Nada, estaban completamente solas cuando subieron. Y ahora no había rastro de ellas. «Dios mío», susurró Ramón. Salió del camión con la linterna y revisó los alrededores. El pueblo abandonado se extendía a ambos lados de la carretera, sumido en un silencio absoluto. La luz de la luna hacía que las ruinas proyectaran sombras alargadas y perturbadoras. Y entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre. En la entrada del pueblo había un cartel viejo y oxidado. Ramón se acercó para leerlo. Bienvenidos a San Martín de los Olmos. Población 0. Y debajo, con letras más pequeñas y casi borradas por el tiempo, había una inscripción: abandonado en 1985. Hacía 20 años que ese pueblo estaba abandonado. Ramón caminó lentamente por la calle principal del pueblo, iluminando las ruinas con su linterna. La mayoría de las casas estaban completamente destruidas por el tiempo y el abandono. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse. Al final de la calle, había una casa que parecía estar en mejores condiciones que las demás. Todavía tenía el tejado intacto y las puertas cerradas. Y en el jardín delantero, había algo que brillaba bajo la luz de la luna. Ramón se acercó lentamente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Eran dos cruces de madera, plantadas en el jardín de aquella casa. Y en cada una, había un nombre grabado: María Dolores Martínez, 1963 a 1982. Ana Isabel Martínez, 1965 a 1982. Ramón sintió que las piernas le temblaban. 1982. Aquellas chicas habían muerto hacía 23 años. Pero él las había visto. Les había hablado. Las había llevado en su camión. Y entonces vio algo más que lo dejó sin aliento. Debajo de los nombres y las fechas, había una inscripción. Ramón tuvo que agacharse y limpiar la tierra acumulada para poder leerla completamente. Asesinadas cuando regresaban a casa después de un baile. Nunca llegaron. Que Dios las acoja en su seno. Ramón retrocedió, tropezando con sus propios pies. Cayó al suelo, sin poder apartar la mirada de aquellas dos cruces. Había llevado a dos chicas muertas. Dos hermanas que habían sido asesinadas 23 años atrás cuando intentaban volver a casa después de un baile. Y que seguían intentando llegar. Noche tras noche, año tras año, buscando a alguien que las llevara a casa. Ramón se levantó y corrió de vuelta a su camión. Arrancó el motor con manos temblorosas y salió de aquel pueblo maldito lo más rápido que pudo. Condujo durante 2 horas seguidas sin parar, con todas las luces encendidas, la radio a todo volumen, intentando borrar de su mente la imagen de aquellas dos cruces. Pero no pudo, nunca pudo. Cuando finalmente llegó a Teruel y entregó su carga, Ramón fue directamente a una biblioteca pública. Necesitaba saber, necesitaba entender qué había pasado. Pasó horas buscando en periódicos antiguos, en archivos locales, y finalmente encontró la historia. En agosto de 1982,
2 hermanas del pueblo de San Martín de los Olmos habían ido a un baile en el pueblo vecino. Tenían 19 y 17 años. Cuando terminó el baile, cerca de las 2 de la madrugada, comenzaron a caminar de vuelta a casa. Eran solo 5 kilómetros, un paseo que habían hecho muchas veces, pero nunca llegaron. Sus cuerpos fueron encontrados 3 días después en un campo cercano a la carretera. Habían sido brutalmente asesinadas. El asesino nunca fue encontrado. El caso quedó sin resolver. Los padres de las chicas cayeron en una depresión profunda. La madre murió un año después, dicen que de tristeza. El padre se suicidó 2 años más tarde. Y el pueblo, traumatizado por aquella tragedia y por la falta de justicia, comenzó a vaciarse. Las familias se fueron una a una, buscando un nuevo comienzo en otro lugar. Para 1985, San Martín de los Olmos estaba completamente abandonado. Ramón cerró el periódico antiguo con manos temblorosas. Ahora entendía, aquellas 2 hermanas no habían encontrado paz. No habían podido descansar, porque habían sido arrancadas de la vida violentamente, cuando solo intentaban volver a casa. Y ahora estaban atrapadas, repitiendo aquella última noche una y otra vez. Buscando a alguien que las llevara. Intentando completar ese último viaje a casa que nunca terminaron. Ramón me contó que durante las siguientes semanas no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. Las 2 hermanas abrazadas, mirando por la ventana de su camión. Pero entonces algo cambió su perspectiva. Un mes después del incidente, Ramón estaba en un café cuando escuchó a 2 conductores veteranos hablando. Uno de ellos mencionó el pueblo abandonado de San Martín de los Olmos. Yo también las he visto, dijo el conductor. Has 2 chicas haciendo autostop. Las recogí hace años. Y desaparecieron exactamente de la misma manera. ¿Les pasó algo?, preguntó el otro conductor. No, respondió el primero. Pero me dejaron un mensaje. Cuando desaparecieron, encontré algo en el asiento donde habían estado sentadas. Una nota. Decía simplemente: gracias por intentar llevarnos a casa. Ramón se acercó a los conductores y les contó su propia experiencia. Y descubrió que no era el único. A lo largo de los años, docenas de conductores habían recogido a aquellas 2 hermanas en esa misma carretera. Siempre a la misma hora. Siempre pidiendo que las llevaran a casa. Y siempre desaparecían cuando llegaban al pueblo abandonado. ¿Por qué siguen intentando?, preguntó Ramón. ¿Por qué no pueden descansar? Uno de los conductores veteranos, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, le respondió. Porque nunca tuvieron justicia. El hombre que las mató nunca pagó por lo que hizo. Y ellas no pueden descansar hasta que completen su viaje a casa. O hasta que alguien las lleve. ¿Y qué pasa si alguien las lleva hasta su casa?, preguntó Ramón. ¿Hasta la puerta de su casa? Los conductores se miraron entre sí. Ando lo sé, dijo uno finalmente. Nadie lo ha hecho. Todos huimos cuando nos damos cuenta de lo que está pasando. Todos tenemos miedo. Ramón se quedó pensativo durante días después de aquella conversación. Y finalmente tomó una decisión. Una decisión que requeriría todo su coraje. 3 meses después del primer encuentro, en noviembre de 2005, Ramón volvió deliberadamente a aquella carretera. Era cerca de las 2 de la madrugada. La misma hora. Condujo despacio por la carretera secundaria, con el corazón latiéndole con fuerza. Y entonces las vio de nuevo. Las 2 hermanas, paradas en el mismo lugar, haciendo autostop. Ramón paró el camión. Las chicas se acercaron. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Ramón, exactamente igual que la primera vez. Por favor, señor, dijo la hermana mayor. Necesitamos llegar a casa. Suban, dijo Ramón. Las hermanas subieron y se sentaron en el área de descanso, abrazadas como siempre. Ramón arrancó y condujo hacia el pueblo abandonado. Pero esta vez no iba a huir. Esta vez iba a llevarlas hasta el final. Cuando llegaron al pueblo, Ramón no se detuvo en la entrada. Condujo lentamente por la calle principal, hacia la casa con las 2 cruces en el jardín. Se detuvo justo frente a la casa, y se giró hacia las hermanas. Ya llegamos, dijo simplemente. Esta es su casa. Las 2 hermanas lo miraron. Y por primera vez, Ramón pudo ver sus rostros claramente bajo la luz de la luna. Eran hermosas, jóvenes, llenas de vida que les había sido arrebatada. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, susurró la hermana mayor. Gracias por traernos a casa. De nada, respondió Ramón con voz temblorosa. Siento mucho lo que les pasó. Siento que nunca tuvieran justicia. La hermana menor habló entonces por primera vez. Ando importa ya. Podemos descansar ahora. Alguien finalmente nos trajo a casa. Las 2 hermanas se bajaron del camión. Caminaron lentamente hacia la casa, todavía abrazadas.
y cuando llegaron a la puerta, se detuvieron. Se giraron hacia Ramón una última vez. «Gracias», dijeron al unísono. Y entonces desaparecieron. No gradualmente, simplemente dejaron de estar ahí. Ramón se quedó sentado en su camión durante varios minutos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía por qué lloraba. Quizás por aquellas chicas, quizás por la injusticia de lo que les había pasado. Finalmente arrancó el motor y salió del pueblo. Y mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Las dos cruces en el jardín brillaban bajo la luz de la luna. Pero ahora había algo más. Dos figuras translúcidas de pie junto a las cruces. Las dos hermanas, abrazadas, mirando cómo el camión se alejaba. Y esta vez, estaban sonriendo. Cuando Ramón me contó esta historia aquella noche en el área de descanso, habían pasado 3 años desde entonces. Me dijo que había vuelto a pasar por aquella carretera muchas veces desde entonces. ¿Las has vuelto a ver?, le pregunté. Ramón negó con la cabeza. Ando, nunca más. Creo que finalmente encontraron paz. Creo que finalmente pudieron descansar. ¿Por qué crees que funcionó?, pregunté. ¿Por qué llevarlas hasta su casa les permitió descansar? Ramón se quedó pensativo un momento. Porque completaron su viaje. Ese último viaje que comenzaron aquella noche de 1982 cuando salieron del baile. Durante 23 años estuvieron atrapadas, intentando llegar a casa. Y yo las llevé. Completé lo que ellas no pudieron completar. Me quedé en silencio, procesando aquella historia. Era triste y hermosa al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo Ramón antes de despedirnos. ¿Qué?, pregunté. Que después de aquella noche, fui a investigar más sobre el caso. Y descubrí que en 2005, justo unos meses después de que yo las llevara a casa, murió un hombre en un pueblo cercano. Un hombre de unos 65 años. Y en su lecho de muerte, confesó que él había asesinado a las dos hermanas en 1982. ¿En serio?, pregunté incrédulo. Sí, asintió Ramón. Dijo que la culpa lo había estado carcomiendo durante años. Que no podía morir sin confesar. La policía verificó su confesión. Tenía detalles que solo el asesino podría saber. Entonces finalmente tuvieron justicia, dije. Sí, respondió Ramón. Y creo que por eso pudieron descansar. No solo porque yo las llevé a casa, sino porque finalmente, después de 23 años, hubo justicia. Nunca volví a ver a Ramón después de aquella noche. Pero su historia se quedó conmigo. Porque nos recuerda, muchacho, que hay injusticias en este mundo que dejan cicatrices profundas. Cicatrices que no sanan ni siquiera con la muerte. Aquellas dos hermanas fueron arrancadas de sus vidas brutalmente, cuando solo querían volver a casa. Y su espíritu quedó atrapado, repitiendo aquella última noche una y otra vez. Hasta que alguien tuvo el coraje de llevarlas hasta el final. De completar el viaje que ellas no pudieron completar. Y así encontraron paz. Finalmente pudieron volver a casa. Así que recuérdalo, muchacho. Si alguna vez ves a alguien haciendo autostop en una carretera oscura, especialmente cerca de pueblos abandonados, no tengas miedo. Quizás solo están buscando completar un viaje que les fue arrebatado. Quizás solo quieren volver a casa. Una última vez. Y tú podrías ser quien les ayude a encontrar la paz que han estado buscando durante años. O décadas. Porque todos merecemos volver a casa, muchacho. Todos merecemos completar nuestro último viaje. Incluso después de la muerte. Especialmente después de una muerte injusta.